6:57 de la mañana y mucha atención porque murió Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro, quien dirigió los destinos del Reino Unido desde 1979 hasta 1990. ¿Habría muerto, Juan, de un ataque de apoplejía? De apoplejía, es lo que se ha dicho hasta el momento. Esa habría sido la causa de la muerte de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, quien mantuvo una posición tan férrea y dura precisamente frente a la Unión Soviética cuando se presentó todo ese fenómeno de la llamada Guerra Fría. Pero vamos a estar muy pendientes de esta información. Margaret Thatcher murió en las últimas horas y así pues se conoce esta lamentable noticia que por supuesto representaba la única mujer que habría ejercido el cargo como primera ministra británica, ¿no? Sí, la primera gran mujer que recuerda la historia, una mujer que cambió el destino no solamente del Reino Unido, sino también, como Juan lo acaba de decir, de la Guerra Fría. De eso vamos a estar ampliando más adelante la información. Margaret Thatcher habría muerto en el Reino Unido por un ataque de apoplejía. Ella es una mujer nació en 1925. En 1925 es una mujer. Estas son las imágenes, Vanessa, que nos llegan a través de CNN. Escuchemos algo de lo que están diciendo en este momento. But this, again, confirmed to us here at CNN, Margaret Thatcher, the former Prime Minister of the UK, has passed away at age 87. Confirmando la muerte de Margaret Thatcher, la primera ministra, quien hubiera sido la primera ministra del Reino Unido y la primera mujer que tuvo el poder en ese país entre 1979 y 1990. La Dama de Hierro, este nombre se lo puso un periodista de su país, del Reino Unido, a propósito pues de todas las decisiones que ella tomó y que cambiaron el rumbo de Inglaterra y de su tierra, ¿no? Sí, una madre de familia, Reino una mujer Unido, que ¿no? Combinó el ser madre de familia. Ella decía que siempre le cocinaba la comida a su marido en las noches cuando llegaba después de trabajar. Entonces, además de haber sido la primera ministra, pues era también una madre dedicada, una abuela recordada, y esto marca un luto en la comunidad internacional. 7:01 de la mañana, regresamos con la noticia internacional que entregó en primicia aquí Noticias Caracol, la muerte de quien fuera la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Así es, ejerció precisamente el poder desde 1979 hasta 1990, una mujer que fue denominada como la Dama de Hierro precisamente por sus posturas tan férreas y duras a lo largo de prácticamente sus 3 periodos, ¿no? Porque fue elegida en el 79, después reelegida en el 82. Hasta 1990 estuvo, ella era la líder del Partido Conservador y ha sido la única mujer que ocupó el primer puesto. Esta imagen podría reflejar buena parte de lo que significa Margaret Thatcher ahí montada, ¿no? En ese tanque de guerra. En 1982, luego del triunfo del Reino Unido frente a Argentina por la Guerra de las Malvinas, justamente fue reelegida hasta el 87, donde también fue reelegida para el 3er periodo. Lo que usted está diciendo, Juan, es muy importante porque a propósito de todo ese debate que hay ahorita con las Malvinas, fue ella en 1982 precisamente quien promovió la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas. Esto derivó en un conflicto muy amargo con Inglaterra, un conflicto del que todavía pues escuchamos constantemente en la prensa internacional. Ella tuvo una relación muy estrecha con quien fuera el presidente de Estados Unidos de su época, Ronald Reagan. Compartían puntos de vista muy similares y se retiró de la vida política después de un derrame cerebral en el 2002. Sufrió varios achaques en su cuerpo después de eso. Incluso la agencia AP en el año pasado, a finales de diciembre del año pasado, dijo que tenía un tumor en la vejiga. Era de todas formas una mujer muy poderosa, llegó a ser la mujer más poderosa de su tiempo y de todas formas una mujer bastante adulta, ¿no? Bastante ya con los años. Sí, nació en 1923, ¿no? Justamente esta mujer que en los últimos minutos se ha confirmado su fallecimiento. Al parecer, esta información, digamos que es la que está circulando y coja mayor fuerza a través de las agencias internacionales, que pudo tratarse de una apoplejía, ¿no? Sí. 90 años tendría ella ahora. Tendría 90 años y esta habría sido la razón justamente de su muerte. De hecho, la recordamos porque recientemente se hizo una película
justamente rindiéndole homenaje a la dama de hierro Margaret Thatcher por su trascendental papel. Protagonizada por Meryl Streep. Meryl Streep, y justamente dedicada a esta mujer porque jugó un papel también fundamental. Ella se opuso, entre otras cosas, justamente a la creación de la famosa Unión Europea, ¿no? Una de sus opositoras. Y también, digamos que perdió popularidad luego de crear un impuesto, ¿no? Un impuesto que generó mucha polémica en su tercer periodo, y al mismo tiempo se distinguió por su marcada política de alineamiento a toda la política internacional liderada por los Estados Unidos, una aliada realmente incondicional del gobierno de los Estados Unidos, y eso marcaron justamente sus posiciones tan férreas frente a lo que fue también la creación del bloque que se venía formando a raíz luego de la Guerra Fría entre la Unión Soviética frente a Estados Unidos. Ella estudió ciencias químicas, fíjese usted, ciencias químicas en la Universidad de Oxford, y trabajó 4 años como investigadora química, pero posteriormente, cuando se casó en 1951 con quien fuera su esposo desde entonces hasta el día de hoy, Dennis Thatcher, que era un alto ejecutivo de la industria de los petróleos, él fue quien la introdujo en la política, y ella en 1953, con 30 años, decidió cambiar el rumbo de su vida, estudiar derecho tributario, y lentamente fue ascendiendo en la política británica hasta llegar a la cabeza de los más grandes líderes que ha habido en finales del siglo pasado. Ahí la estamos viendo, por ejemplo, saliendo, ahí está ella, vestida de azul, ahí la estamos viendo en Londres. El azul era uno de sus trajes predilectos, siempre se le veía vestida con un traje azul y con un prendedor. La recuerda, digamos, el mundo de la moda por eso, por tener siempre un prendedor en su hombro que significaba el poder que ella tenía, porque a todos los lugares a los que iba le regalaban un prendedor y ella siempre lo usaba. Siempre lo lucía. En 1982 esta mujer jugó un papel determinante en lo que fue la victoria del Reino Unido justamente frente a Argentina en la guerra por las Malvinas. Como bien lo decía Vanessa de la Torre, es un tema que ha recobrado actualidad a propósito de la posición que ha asumido Cristina Fernández de Kirchner frente a ese tema, y luego también de una encuesta que se hizo precisamente en las Islas Malvinas para que se le preguntara a la gente qué prefería, si ser del Reino Unido o argentino. Pero son las imágenes justamente que vemos de la dama de hierro que habría muerto por una apoplejía, según lo han confirmado algunas fuentes ya de agencias de noticias internacionales. Vamos precisamente a verla aquí. Mire usted, Vanessa, esta imagen que nos muestra justamente a Margaret Thatcher con Augusto Pinochet, el dictador chileno que justamente fue tan polémico y que terminó inclusive asilado en países europeos justamente por cuenta de esas posiciones tan drásticas que tuvo durante sus mandatos. Pero aquí vemos las imágenes de Margaret Thatcher que hicieron historia a propósito del fallecimiento que se ha confirmado en las últimas horas. Margaret Thatcher, quien fuera considerada la dama de hierro. Llama mucho la atención, Juan, que la prensa internacional en este momento aún no registra la historia. Estoy viendo el New York Times, estoy viendo el Washington Post, y no tienen esta noticia todavía. Sí lo tiene la agencia EFE y lo tiene también la agencia France Press. Bueno, y CNN, ¿no? Y CNN, por supuesto, que son las imágenes que nos están llegando, pero esto habría sucedido hace muy pocos momentos. Sí. Una mujer de 90 años que supo liderar los destinos, 87 años, dice la agencia EFE que tenía 87. Exactamente, 87 años, y que murió por un ataque de apoplejía. Esto lo informó su portavoz, que se llama Lord Bell, y él dice: con gran tristeza, Mark y Carol Thatcher anunciaron que su madre, la baronesa Thatcher, ha muerto en paz tras una apoplejía esta mañana. La llamada Dama de Hierro, la única mujer que llegó al puesto de primera ministra en el Reino Unido y se enfrentó a Argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982, estuvo, como lo dijimos, en el poder entre 1979 y 1990. Nació el 25 de octubre en Grantham, esto es en el norte de Inglaterra, una política que procedía de una familia de recursos muy modestos y que llegó a ser una de las mujeres más importantes, más influyentes, más ricas del Reino Unido. Apoplejía es lo que se entiende como una especie de derrame cerebral, un ataque, un accidente cerebrovascular. Esa sería la causa que hasta el momento es la más fuerte frente a la
posibilidad de la muerte de Margaret Thatcher, que es lo que están informando los medios internacionales. Ella ganó los comicios en 1979 en un momento en el que el Partido Laborista de Inglaterra estaba debilitado y el país parecía paralizado en medio de huelgas y de una crisis económica enorme. Su llegada al poder significó una transformación absoluta del Reino Unido. Ella apoyó la privatización de industrias estatales y el transporte público, los trenes, los autobuses, en un momento en el que esto no se hacía en Europa. La reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público y la flexibilidad laboral fueron lo que marcaron sus primeros años en el poder, las primeras decisiones políticas importantes que tomó.